Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí para hablar un poquito de las actividades que propuse en prácticas del lenguaje esta semana. El día lunes les di un video en el cual se proyectaba un cuento de terror del autor Ricardo Mariño, El hombre sin cabeza. Espero que lo hayan podido disfrutar. Como se dieron cuenta, es un cuento de miedo, de esos que leemos y que nos asustan, pero que a la vez nos atrapan. Queremos seguir leyendo la historia, queremos ver cómo se resuelve esa historia, qué hacen esos personajes que se encuentran en esa historia que, como ya dijimos en clase, nos ponen los pelos de punta, ¿sí? A muchos de ustedes me dijeron que les encantaban los cuentos de terror, por eso elegí este, porque sé que iban a querer llegar al final, ver cómo terminaba esa historia. El día miércoles les propuse algunas actividades en las cuales focalizamos en los recursos que utilizaba el autor para atraparnos. Les propuse en la primera consigna que identificaran cuál es el personaje sobrenatural que aparecía, ¿sí? Generalmente el autor utiliza como uno de sus recursos para atraparnos un personaje sobrenatural, que puede ser un fantasma, un monstruo, una aparición, un espectro, un muerto vivo, un zombie, ¿sí? ¿Y ustedes pudieron identificar cuál era el personaje sobrenatural en la historia? Luego les pedí que identificaran cuál era el lugar en el que se desarrollaba la historia. Generalmente el autor desarrolla toda la historia en un lugar oscuro, tenebroso, con cierta ambientación que da un poco de misterio y de miedo en nosotros, como puede ser un castillo viejo, una casa abandonada, ¿sí? Un cementerio, un bosque, una noche tormentosa. ¿Pudieron identificar cuál era ese ambiente, ese lugar en el que se desarrollaba la historia? Yo les pedí que traten de fundamentar su respuesta identificando en el texto dónde dice el ambiente en el que se desarrolla esa historia. En la tercera consigna les pedí que pudieran identificar hechos atemorizantes, aquellos que nos dieron miedo como lector, ¿sí? En la historia se desarrollaron varios hechos que nos dieron miedo, ¿sí? Es un momento en el que todo se pone tenso, donde no sabemos qué va a pasar con los personajes, ¿sí? No, nos agarra un poquito de miedo, pero seguimos leyendo. ¿Pudieron identificarlo? ¿Sí? ¿Lo escribieron en su carpeta? En la última consigna les pedí que compararan esta historia con otras que hayan leído. ¿Sí? ¿Tuvieron la oportunidad de leer alguna historia parecida? ¿O ver alguna película parecida que les trajera a la memoria esa película, ese juego? Generalmente las historias son parecidas y nos conectan con otras historias que hemos leído. Siempre que leo la historia de Ricardo Mariño, El hombre sin cabeza, a mí me recuerda a una película muy viejita que veía cuando era chica, que era El jinete sin cabeza. ¿Sí? Es una historia que es un poco parecida, tenebrosa, donde aparece un fantasma, un hombre que no tiene cabeza. ¿Ustedes la pudieron conectar? Cuéntenme brevemente.
¿A qué historia les remite? ¿A qué historia los lleva cuando leyeron El hombre sin cabeza? Bueno, espero que hayan podido desarrollar las actividades y si no comenzaron, comiencen ahora. Así podemos continuar con otra propuesta.